Hola, buen día. Soy la doctora Salma Jariza Lotfi Ornelas, residente de segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica del Centro Médico Nacional La Raza. El día de hoy voy a dar la clase de intestino delgado 2 del módulo de gastroenterología del año 2023. El coordinador del módulo es el doctor Álvaro Vargas Caro y el profesor titular, el doctor Daniel Flores Sorcia. ¿Cuáles son los objetivos de la presentación? Al final de la plática, el residente será capaz de identificar en los diferentes métodos de estudio las manifestaciones de las diversas entidades mencionadas en esta presentación, así como ser capaz de realizar una búsqueda intencionada de los datos principales asociados. De acuerdo al índice, vamos a dividir esta presentación en tres grandes grupos. La primera en enfermedad vascular, que abarcará los temas de neumatosis intestinal e isquemia intestinal, haciendo énfasis en la trombosis arterial mesentérica. El segundo grupo son de neoplasias benignas, el cual incluye el síndrome de Peutz-Jeghers, poliposis intestinal, y el tercer grupo son las neoplasias malignas, la cual va a abarcar adenocarcinoma y linfoma. Como introducción al primer tema, que es neumatosis intestinal, es importante reconocer los antecedentes históricos. Y pues bueno, vamos a iniciar con el anatomista Duvernoy, que en 1730 observó y describió este dato radiográfico en las disecciones que él realizaba en los cadáveres. Sin embargo, no fue hasta 1946 cuando fue definido como un signo radiográfico por los doctores Lerner y Gassin. Ahora bien, voy a definir lo que es la neumatosis intestinal. Y esta va a ser la presencia de gas en el interior de la pared intestinal. Y es importante mencionar que no va a constituir una enfermedad como tal, sino es un dato radiográfico. ¿Y cómo lo vamos a ver por imagen? Pues bueno, estas van a ser manifestaciones de colecciones tanto quísticas o lineales que van a ser de gas. Y estas pueden aparecer tanto en la capa subserosa o submucosa de la pared del tracto gastrointestinal. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación. Es importante mencionar que esta puede clasificarse de acuerdo a si es benigna o si pone en riesgo la vida. La de tipo benigna va a representar un 15% y pues bueno, la otra el resto un 85%. Y también es importante saber que se puede clasificar de acuerdo a la morfología. Esta puede ser de manera física o lineal y circunferencial. En la imagen de abajo, de la izquierda, corresponde a una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen. Esta tiene ventanas cada pulmón, donde el dato positivo son las colecciones de metodología física. Y en la imagen de la derecha, se observa una magnificación de la tomografía de abdomen con una coronal. Y también donde el dato positivo en esta imagen es la presencia de gas, pero esa es de morfología lineal y circunferencial. Esto pues bueno, de la clasificación. Y pues bueno, también es importante saber que dentro de la clasificación puede existir las morfologías antes mencionadas en un solo paciente. Entonces, no es raro encontrar en una tomografía varias morfologías. De acuerdo a la fisiopatología, la literatura ha propuesto diferentes teorías para explicar la naturaleza y la fisiopatología del gas intramural. Sin embargo, es importante mencionar que se han propuesto dos teorías principales. Primera, la del gas de origen bacteriano, que esta menciona que es un incremento en la presión intraluminal que va a producir pequeñas disrupciones en la capa mucosa y va a forzar el paso del aire a través de la misma. Y la segunda que también es aceptada es el gas intraluminal gastrointestinal, que esta sería una teoría de tipo mecánica, en donde el gas se va a mover desde la luz intestinal o desde los pulmones a través del mediastino, lo que va a llevar a un aumento en la presión intraluminal. La etiología de la neumatosis intestinal es multifactorial. Sin embargo, la literatura marca pues la etiología de causas benignas y las que ponen en riesgo la vida.
De acuerdo a las benignas y en el apartado de enfermedades pulmonares, las entidades nosológicas que más frecuente pueden dar neumatosis intestinal será el asma y el enfisema. De acuerdo a las enfermedades sistémicas, se encuentra SIDA, esclerosis sistémica y lupus. De acuerdo a las enfermedades intestinales, la diverticulitis y la enfermedad inflamatoria intestinal. También puede ser de tipo iatrogénico cuando se realizan estudios endoscópicos por medicamentos o de causas primarias, que en este entraría la neumatosis quística. Y de acuerdo a las causas que ponen en riesgo la vida, pues bueno, son las que están en la presentación. Sin embargo, isquemia intestinal es la más frecuente. Hay que recordar que esto es multifactorial y va a estar asociado a hasta 60 causas. La presentación clínica de los pacientes, pues bueno, va a depender de acuerdo a la etiología de la neumatosis intestinal. Sin embargo, podemos tener sintomatología como la que presento en la lista, como dolor abdominal, también distensión abdominal, puede tener los pacientes melena, fiebre, vómito, diarrea, estreñimiento o tos. En epidemiología hay que reconocer que la incidencia de esta entidad va a ser muy baja, es solo el 0.03 de la población. De acuerdo al grupo de edad, generalmente se va a presentar alrededor de los 56 años aproximadamente y de acuerdo al tipo de neumatosis intestinal que es primaria o benigna, puede ser, generalmente se presenta en adultos y la secundaria puede presentarse en cualquier edad. La relación de hombre-mujeres, pues bueno, en hombres va a ser de 1.9 hasta 3.5 y en mujeres solo de 1. Muy bien, ahora vamos a pasar por los datos por imagen y vamos a iniciar con la valoración de la radiografía convencional, la cual esta va a tener una sensibilidad del 23%. ¿Y cómo vamos a ver las características? Pues bueno, estas van a ser áreas radiotransparentes de morfología lineal, circunferencial o quística y generalmente vamos a encontrar asociado a estas radiotransparencias distensión de asas intestinales. En esta imagen es una radiografía anterior-posterior de abdomen en decúbito supino, en donde cual se ejemplifica el dato positivo con asas de intestino de situación central, que estas están escasamente dilatadas y va a mostrar cambios en la radiopacidad de su pared, a expensas de múltiples imágenes de densidad tipo 1, que se continúan en toda la extensión de la pared intestinal, las cuales van a delimitar el contorno de la misma. Esto en relación a un paciente con neumatosis intestinal. El siguiente dato que podemos ver por radiografía de abdomen, pues bueno, es la neumatosis portal. Y vamos a ejemplificarla en esta radiografía. Es una magnificación de radiografía de abdomen anterior-posterior en decúbito supino, en la cual se va a demostrar como imágenes lineales, radiotransparentes, con una distribución ramificada que va a seguir la situación de la vascularidad portal. Esto en relación al dato que estamos ejemplificando aquí, neumatosis portal. Es importante también saber que si encontramos esto en la radiografía de abdomen, esto nos va a indicar que es un dato ominoso o un dato prematuro. El siguiente método de estudio, pues bueno, será la tomografía. ¿Y cuáles van a ser las recomendaciones para este protocolo? Es importante saber que esta va a ser la mejor herramienta diagnóstica. Y vamos a tomar una tomografía computada multiplanar en fase simple. Y es importante saber que necesitaremos la ventana para pulmón para la evaluación del gas. De acuerdo a la adquisición, pues bueno, debemos de saber que por lo menos debemos hacerlo en un equipo de 16 multidetectores. En dado caso de que la contrastemos, que muy probablemente la debemos de contrastar para valorar la etiología de la neumatosis intestinal, pues lo vamos a hacer con contraste intravenoso, con un caudal de 3 a 5 mililitros por segundo y una reducción de kilovoltaje hasta en un 30%. Sin embargo, es importante saber que en pacientes con un peso mayor de 120 kilos, en donde se debe de utilizar al menos un kilovoltaje de 140. Esto para evitar la atenuación del rayo por el panículo pues prominente. Los cortes van a ser de 1.5 a 3 milímetros y
Vamos a hacer un retraso en la toma de imágenes a los segundos 35 y al segundo 80. De las características por imagen de la neumatosis intestinal, pues bueno, es importante distinguir, además de la neumatosis per se, pues los datos que van a estar asociados. Esto nos va a ayudar y se me hace importante porque nos va a diferenciar entre una de tipo benigna a una de tipo amenazante de la vida. El primero de estas características va a hacer referencia a la extensión tomando en cuenta los segmentos intestinales, los cuales puede estar involucrado solo colon o puede estar involucrado pues solo intestino, que esto nos va a dar datos de una neumatosis de tipo benigna. En comparación a que afecte a ambos, pues bueno, esto nos va a estar hablando de una condición amenazante de la vida. En cuanto a la pared intestinal, una de tipo benigna, las características van a ser pues que no se va a encontrar engrosamiento de la misma. En cambio, en una amenazante, pues bueno, sí vamos a ver el engrosamiento de la piel pues en una tomografía. Y también la presencia de extracción grasa, pues bueno, en una de tipo benigna no vamos a ver extracción del mesenterio, vamos a ver un mesenterio normal. Sin embargo, en una de tipo amenazante de la vida, pues bueno, va a estar estriado. Continuando con las características de tipo benigno y amenazantes de la vida, pues bueno, también tenemos la presencia de líquido libre, que en la de tipo benigna, pues bueno, va a estar ausente y en la de tipo amenazante, pues va a estar presente lo que es el líquido libre intraperitoneal. También vamos a ver dilatación de asas de intestino en la amenazante, sin embargo, en la benigna va a estar normal y la presencia de neumatosis portal, como ya lo mencionamos en la radiografía, si este dato radiográfico está presente, pues bueno, nos estaría hablando de un signo ominoso. La tomografía computada adquiere una utilidad especial como herramienta diagnóstica, como cuando parte del postprocesamiento de datos se aplica a la ventana para pulmón, ya que aumenta la conspicuidad del dato radiográfico. Como evidencia de lo mencionado, pues se muestra en este video un paciente con neumatosis intestinal. Se evidencian las múltiples colecciones de morfología diversa, de distribución difusa, además de datos de neumoperitoneo, neumatosis portal y gas interfacial. En esta diapositiva se trata de un caso del Centro Médico Nacional La Raza de un paciente masculino de 9 años de edad, donde observamos una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen con ventana para pulmón en un corte ventral, donde se observa como dato positivo cambios en la morfología y densidad de forma difusa de la pared del intestino a expensas de múltiples lesiones quísticas y contenido isodenso a gas, además de datos de neumoperitoneo en un paciente con neumatosis intestinal de tipo quístico. Ahora bien, para finalizar este tema, vamos a dar el pronóstico, el cual dependerá de la etiología, no de la extensión del gas. También es importante una detección oportuna de neumatosis y de gas venoso portomesentérico. Es importante mencionar que el porcentaje de mortalidad evidenciado en una radiografía convencional pues va hasta el 75%, en contraparte con la mortalidad solo del 25% si es detectado por tomografía. Las complicaciones, pues bueno, puede haber ruptura espontánea de una neumatosis que va a condicionar neumoperitoneo y el tratamiento, pues este va a ser quirúrgico. Debe ser considerado en pacientes con isquemia intestinal y datos de obstrucción intestinal. La tasa de mortalidad va hasta el 44%. El segundo tema de esta presentación es isquemia intestinal y vamos a enfocarnos a lo que es la trombosis arterial mesentérica. Como introducción, la isquemia intestinal es una condición que amenaza la vida y se debe a la disminución o interrupción del flujo sanguíneo al intestino. La isquemia mesentérica aguda representa 1 en 1000 ingresos hospitalarios o urgencias, sin embargo, con una mortalidad asociada que va a variar desde el 30 al 90%. Teniendo en cuenta los objetivos comentados en la clase, es importante nuestro papel como radiólogos en esta patología,
ya que el diagnóstico oportuno con un adecuado protocolo de imagen es la única forma de reducir la mortalidad de esta entidad. En isquemia intestinal es importante hacer un recuerdo anatómico de forma breve de las arterias que irrigan los diferentes segmentos del intestino, mencionando como arterias principales al tronco celíaco, a la arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Haremos un recuerdo anatómico del sistema arterial. En cuanto a la anatomía arterial, existen zonas de anastomosis de territorios vasculares marginales y algunos pueden estar presentes de forma variable, como el arco de Riolan, que es una conexión que se forma de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, así como el punto de Drummond, que es formado por la anastomosis de las ramas terminales de la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior en el borde mesentérico de la flexura esplénica colónica. Y aquí podemos ver una reconstrucción coronal de una angiotomografía de abdomen en fase arterial, donde se identifican con un llenado adecuado y trayecto y situación habitual de la arteria mesentérica superior y las ramas, lo cual es importante para el médico residente, pues que sea capaz de identificar la normalidad de la vascularidad arterial, así como las variantes. En cuanto a la etiología, pues es de origen multifactorial. Y vamos a tener aquí características por oclusión vascular, que puede presentarse por eventos embólicos, trombóticos o por datos de una obstrucción mecánica, como en una estrangulación o en casos de alguna neoplasia. También en obstrucción de asa cerrada, obstrucción de intestino delgado, estados de hipercoagulabilidad como la deficiencia de proteína C o en casos de infección por COVID-19. Datos inflamatorios como pancreatitis, peritonitis o vasculitis, causas por iatrogenias en caso de radiación, quimioterapia, digitálicos, dopamina, vasopresina o drogas ilícitas como la heroína, cocaína y anfetaminas, y en casos por hipoperfusión causando isquemia mesentérica de tipo no oclusivo como en la hipotensión, en flujos lentos, en casos de sepsis y falla cardíaca. Las características clínicas se pueden dividir tanto en isquemia aguda como en isquemia crónica. La tríada clínica en isquemia aguda será el inicio súbito de dolor abdominal, diarrea y vómito. Este dolor abdominal va a ser desproporcionado a los datos del examen físico. También podemos encontrar distensión abdominal, enesmo, heces sanguinolientas y, en dado de que sea casos de isquemia de tipo venoso, va a tener una instauración gradual. En cambio, en la isquemia crónica se va a presentar angina intestinal, que esto se refiere como un dolor abdominal postprandial que va a permanecer 1 o 2 horas después de la comida. También pérdida de peso, vómito, náuseas, diarrea. Y lo característico es que va a tener un dolor intenso, que esto va a generar miedo a comer o citofobia. De acuerdo a la epidemiología, el rango de edad será en mayores de 50 años, va a representar el 1% de causas de abdomen agudo. La isquemia oclusiva arterial es más frecuente que la de tipo venosa. Los hombres y mujeres se van a ver afectados en porcentajes similares. El 60-70% de los casos va a ser por una oclusión arterial, el 5 a 10% por una de tipo venosa y el 25% aproximadamente son por isquemia aguda no oclusiva. Esto va a tener una mortalidad del 70%. Y en este cuadro se ejemplifica los tipos de isquemia mesentérica de acuerdo a la patología. La primera se puede clasificar en un embolismo arterial mesentérico agudo, la segunda en una trombosis arterial mesentérica aguda y la trombosis venosa mesentérica. Cada una de estas va a tener manifestaciones tempranas diferentes. Sin embargo, van a tener manifestaciones clínicas tardías similares en las tres. De acuerdo a la fisiopatología, podemos dividirlas en 3 fases. La primera fase, también conocida como enteritis isquémica reversible,
se va a producir por la erosión o necrosis de la mucosa. La lesión limitada a la mucosa se puede curar completamente. Ahora, la fase 2 existe cuando el daño se extiende a las capas profundas submucosa y muscular. Aquí los cambios reparativos locales pueden producir estenosis fibróticas. Y en la fase 3, que ya es una necrosis transmural, a diferencia de las fase 1 y 2, estas son reversibles, aquí ya se ha producido necrosis de la pared y por tanto infarto intestinal. Esta se va a asociar a una alta tasa de mortalidad y requiere una intervención quirúrgica inmediata. En los datos por imagen tenemos como primer método diagnóstico a la radiografía de abdomen. En este caso es una radiografía de abdomen antero-posterior en decúbito supino donde se observa distensión de intestino delgado. Esto es de manera difusa con engrosamiento de su pared. Esto en relación en un paciente con isquemia intestinal. En esta diapositiva se ejemplifica en ambas imágenes de reconstrucción coronal con proyección de máxima intensidad de una angiotomografía computada de abdomen en fase arterial, señalado con las flechas moradas y naranjas, el defecto de llenado en la porción distal de la arteria mesentérica superior, mostrando una opacificación adecuada únicamente en el segmento proximal de la misma en relación a datos vasculares. Este es un video de una angiotomografía de abdomen en fase arterial y en adquisición transversal, en el cual se hace evidente cómo a pocos centímetros de la emergencia de la arteria mesentérica superior hay un defecto de llenado oclusivo total en una paciente con trombosis de la arteria mesentérica superior. Continuando con la clasificación de los datos por imagen, ahora tenemos los datos murales por tomografía, que se hacen evidentes en estas dos imágenes. La del lado izquierdo es una magnificación de una adquisición transversal de una angiotomografía de abdomen, en la cual se señala con flechas blancas un reforzamiento asincrónico de las asas de intestino. Del lado derecho tenemos una imagen igual magnificada en la cual se hace evidente los cambios de la pared intestinal a expensas de múltiples imágenes puntiformes y quísticas confluentes entre sí en relación a neumatosis intestinal por isquemia. Otros datos murales también está el signo del halo, la cual se presenta cuando la mucosa y la muscularis mucosa son separadas por una banda hipoecogénica. En la imagen del medio podemos observar engrosamiento de la pared en una isquemia de tipo aguda y adelgazamiento de la misma en una de tipo crónica. Aquí tenemos otros datos extramurales que no son vasculares, como la presencia de extracción grasa, la presencia de líquido libre y neumatosis portal. Y en esta tomografía de abdomen es importante reconocer que las imágenes lineales isodensas a gas se extienden hasta la periferia del borde hepático, haciendo la diferencia con neumobilia, que esta va a iniciar a más de 2 centímetros del borde hepático. Los radiólogos intervencionistas juegan un papel importante en el tratamiento de la isquemia intestinal. Es importante saber que es el gol estándar en isquemia intestinal sin datos de isquemia irreversible. ¿Y cuáles van a ser estos datos irreversibles? Pues bueno, la pérdida del realce tras el paso del medio del contraste, datos de perforación o neumatosis. Las indicaciones serán la disminución de la mejoría clínica en pacientes con tratamiento conservador. Otra indicación es como tratamiento prequirúrgico en pacientes con signos de infarto mesentérico, pues para disminuir el tejido a resecar, y también se puede indicar en pacientes con tratamiento híbrido como que hayan sido sometidos a una trombectomía con resección intestinal. Y las contraindicaciones serán la falla renal, alergia al medio de contraste, infarto ya establecido o enfermedades en la coagulación. Y pues bueno, ¿qué puede ocurrir en la arteria mesentérica superior? Pues tenemos tres entidades: el embolismo, la trombosis o disección. Y para cada una de estas entidades, pues bueno, está el tratamiento que nosotros podemos intervenir. Para el embolismo, se indica la fibrinolisis o una trombectomía endovascular mecánica.
Para la trombosis se puede utilizar una fibrinólisis también con trombectomía más angioplastía, y para la disección se utiliza anticoagulación, embolización, una colocación de stent o fibrinólisis con trombectomía endovascular. En esta diapositiva presento un caso de una paciente femenina de 69 años de edad, en donde en la imagen A corresponde a una imagen de una reconstrucción sagital de una angiotomografía de abdomen, donde señalado por la flecha se evidencia un defecto de llenado en la arteria mesentérica superior y sus ramas principales. En la imagen B corresponde a una angiografía con sustracción digital en fase arterial temprana con una proyección sagital, y se hace evidente la amputación de la arteria mesentérica superior a partir de su segmento proximal y con falta de opacificación de sus ramas distales. En la imagen C corresponde a una proyección anteroposterior donde se ha cateterizado de forma selectiva la arteria mesentérica superior para la administración de un bolo de uroquinasa con una bomba de infusión del mismo medicamento por 24 horas. Después se hace un control y en la imagen D se evidencia por paso en medio de contraste la adecuada opacificación de los segmentos de sus ramas terminales y de la arteria mesentérica superior, corroborando la adecuada opacificación post-fibrinólisis en un paciente con trombosis de la arteria mesentérica superior. En este segundo caso se trata de una paciente femenina de 88 años de edad, y la cual presentó con dolor abdominal agudo con 12 horas de evolución. Tenemos en la imagen A una tomografía contrastada donde se observa defecto de llenado de la arteria mesentérica superior de 2 centímetros, además de placas de ateroma en el ostium de la misma. Y con esto pues se confirma el diagnóstico de una trombosis. En la imagen B corresponde a una angiografía con sustracción digital, donde después de la cateterización selectiva de la arteria mesentérica superior y administración de medio de contraste, es evidente pues el defecto de llenado en su segmento distal, comprometiendo ramas tanto cólicas e iliales, que estas son señaladas por las flechas amarillas. En la imagen C se ejemplifica lo mismo mencionado, pero en una proyección antero-posterior. Después a esto se realiza una trombectomía con sistema de aspiración, y en la imagen tanto D como E se evidencia la recanalización de la arteria y sus ramas. Estas son señaladas por las flechas rojas. Y por último, en la imagen tanto de F y G se hace evidente la pieza macroscópica con la extracción del cilindro completo de 2 centímetros de longitud en relación a una trombectomía exitosa. Ahora continuamos con la clasificación de neoplasias benignas y como tema veremos al síndrome de Peutz-Jeghers. Vamos a dar la introducción y los antecedentes. El síndrome va a recibir su nombre en honor a Jans Peutz, que fue un médico holandés, y a Harold Jeghers, un médico estadounidense, quienes fueron los que describieron sucesivamente la asociación entre la poliposis y las máculas mucocutáneas. De acuerdo a la clasificación, el síndrome de Peutz-Jeghers está representado por el gen STK11-19 del brazo corto en la posición 13. ¿Y qué tipo de pólipo será? Será uno de tipo amartomatoso. Sin embargo, puede asociarse a tumores extraintestinales como los tumores de mama, de ovario, cérvix uterino y de testículo. La etiología aún no está determinada, sin embargo, el 75% de estos se presenta con un patrón autosómico dominante. El resto es de origen esporádico y pueden llegar a malignizar de un 2 a 3%. Representa un recién nacido de cada 8.300 a 29.000 recién nacidos vivos. El cuadro clínico está representado por manifestaciones tanto gastrointestinales como extraintestinales. Las primeras van a estar representadas por pólipos intestinales, obstrucción intestinal, dolor abdominal, sangre en heces, expulsión de algún pólipo por el ano o invaginación intestinal. Y las de tipo extraintestinal serán las pigmentaciones mucocutáneas periorificial, las que pueden darse en la boca, en los ojos, narinas, ano, labios o en la boca.
y también puede presentarse en las palmas y en las plantas. Existen criterios diagnósticos para realizar el diagnóstico del síndrome Peutz-Jeghers y esto será cuando se cumplen uno de los siguientes criterios: dos o más pólipos Peutz-Jeghers confirmados patológicamente, cualquier pólipo de Peutz-Jeghers y antecedentes familiares del mismo síndrome. 3. Pigmentaciones mucocutáneas características que estos van a afectar tanto la boca, los labios, nariz, ojos, genitales o dedos con antecedentes familiares del síndrome. O cualquier pólipo de Peutz-Jeghers en pacientes con pigmentaciones mucocutáneas características. En los datos por imagen tenemos a los estudios contrastados, que generalmente nos van a dar defectos de llenado en relación con pólipos de distribución difusa. En esta magnificación de un tránsito intestinal con técnica simple, donde se observa cambios en el patrón mucoso intestinal, a expensas de múltiples defectos de llenado de morfología redonda, de bordes definidos, de distribución difusa en relación a pólipos de intestino delgado. En los datos por imagen, ahora por ultrasonido, se van a observar dos magnificaciones de ultrasonido en escala de grises, en la cual del lado izquierdo, representado en un plano medio sagital, el hilio que muestra cambios en su grosor y la ecogenicidad de su pared a expensas de múltiples lesiones ovoideas de márgenes lobulados y parcialmente definidos. Estas serán también hipoecogénicas y en la imagen de la derecha, en un plano transversal del asa del intestino, se evidencia la lesión polipoidea en la cual se va a mostrar una continuidad con la pared de la muscular propia del intestino y su ecogenicidad esta será heterogénea, a expensas de un centro de mayor ecogenicidad en relación a su componente amartomatoso, recordando que la definición de amartoma es un tumor compuesto de las células provenientes del tejido del que se origina. Sin embargo, este va a ser desorganizado. Estas dos imágenes de ultrasonido están en relación con pólipos amartomatosos de un paciente con diagnóstico de Peutz-Jeghers. Los datos por tomografía, bueno, pues estas van a estar representadas por lesiones de morfología polipoidea. Estas pueden ser tanto de base sésil o de base pedunculada de crecimiento endofítico, que pueden aparecer en cualquier segmento del tracto digestivo con predominio pues, de intestino delgado. Estas pueden ser hipo o isodensas a tejido blando y con aspecto arboriforme. Como ejemplo de ello, en esta enterotomografía de abdomen se identifican múltiples lesiones de aspecto tumoral con crecimiento endofítico. Este es dependiente de la pared de la curvatura menor del estómago y estos se observan hiperdensos en un paciente con síndrome de Peutz-Jeghers. Continuando con los datos por imagen de tomografía. Ejemplifico aquí en el lado izquierdo un video de una enterotomografía en adquisición transversal y del lado derecho está el video de la reconstrucción coronal del mismo paciente. Esto se trata de una oclusión intestinal como complicación secundario a múltiples pólipos amartomatosos en relación a síndrome de Peutz-Jeghers. Ahora voy a comentar los diagnósticos diferenciales y algunas pistas diagnósticas. Debemos de hacer, pues bueno, el diferencial con algunos otros síndromes que a su vez van a presentar también pólipos y que pueden ser indistinguibles morfológicamente por imagen. Sin embargo, estos se van a basar en características asociadas a cada síndrome, como en los pacientes con el síndrome de Van Ayan-Riley-Rubalcaba, que además de la poliposis presentan macrocefalia y retrasan el desarrollo como un marcador característico. Los pacientes con el síndrome de Laugier-Hunziker
suelen presentar un inicio más tardío a diferencia del síndrome de Peutz-Jeghers, que se presenta en edad temprana por complicaciones como la oclusión intestinal del caso pasado. Y a diferencia en cuanto a la sintomatología, como la poliposis juvenil, que este suele manifestarse con sangrado rectal. Esta tabla ejemplifica el seguimiento que se va a dar por imagen de acuerdo al sitio de la poliposis que presente el paciente. Sin embargo, para intestino delgado, el procedimiento de seguimiento que se le va a dar es por endoscopía digestiva alta y menciona la literatura que se debe tener un inicio temprano desde los 10 años con un intervalo de cada 2 años. Continuando con el grupo de neoplasias benignas, vamos a dar paso al síndrome de poliposis juvenil. Como definición, el síndrome de poliposis juvenil será una enfermedad autosómica dominante hereditaria caracterizada por múltiples pólipos. De acuerdo a la epidemiología, se calcula que entre 1 a 100.000 personas va a tener este síndrome y se va a definir con 5 o más pólipos juveniles colorectales en todo el tracto o pólipos en cualquier cantidad y cualquier parte del tracto gastrointestinal cuando hay historia familiar positiva para poliposis juvenil. De acuerdo a las características genéticas, se ha identificado como alteración asociada a una mutación en el gen SMAD4 o MBPR1A, encontrada en hasta 50 al 60% de los pacientes con síndrome de poliposis juvenil y alrededor del 30 al 40% de los pacientes que no presenten mutaciones comentadas van a mostrar alteraciones en genes que afectan la vía de señalización involucrada con el factor de crecimiento transformante B y con el factor de proteínas morfogénicas. Las manifestaciones clínicas van a poderse clasificarse tanto como una poliposis juvenil de la infancia o una poliposis juvenil colónica y juvenil generalizada. Dentro de las primeras vamos a encontrar hematoquesia, pérdida de proteínas, anemia, edema e invaginación intestinal. Sin embargo, las manifestaciones de la poliposis juvenil colónica y generalizada se van a manifestar dentro de la primera y segunda década de la vida. Dentro de los datos por imagen, ¿dónde vamos a encontrar o dónde vamos a ir a buscar la presentación de estos pólipos? Lo más frecuente es encontrarlos en colon. Sin embargo, el 6.5% de estos pólipos van a estar en intestino delgado. También podemos encontrarlo en duodeno en un 2% o en estómago en un 14%. En relación a los datos por imagen, presento un caso clínico de los archivos de la RCNA, en el cual se muestra una magnificación de una serie esófago-gastrodenal y el dato positivo es un cambio en el patrón mucoso a expensas de un gran defecto de llenado de morfología polipoidea, de bordes regulares y definidos que se encuentran localizados en la región del antro, con extensión a la primera porción del duodeno. Se decide complementar el estudio con una tomografía computada de abdomen en adquisición transversal con medio de contraste intravenoso y oral positivo, en donde se observa como imagen clave una lesión de aspecto tumoral que es endoluminal. Además presenta un patrón acuminado, que esto es de márgenes lobulados y definidos, con una densidad homogénea. Además, este se encuentra dependiente de la pared de la curvatura menor con extensión hasta la primera porción del duodeno, en relación a un síndrome de poliposis juvenil. Se hace además la correlación de la imagen, de la manifestación por imagen con la pieza macroscópica del paciente. ¿Cuál es el seguimiento que se le va a dar a los pacientes? Pues bueno, primero vamos a hacer una evaluación endoscópica, tanto de colon y del tracto gastrointestinal superior, que esta va a ser recomendada hacerse cada 2 o 3 años.
y cuando se identifican pólipos debe existir un seguimiento endoscópico anual hasta determinar que el paciente esté libre de pólipos. En pacientes con mutación del gen SMAD4 se debe considerar el tamizaje para telangiectasias hemorrágicas y malformaciones arteriovenosas. En este aspecto es donde nosotros centramos pues hacer el seguimiento del paciente y a descartar las complicaciones derivadas del síndrome. Muy bien, ahora continuamos con el último apartado de la clasificación de las neoplasias malignas y empezamos con adenocarcinoma. Dentro de la introducción vamos a dar la definición de adenocarcinoma. Esta será una neoplasia maligna primaria del intestino delgado que se origina a partir del epitelio glandular. Este va a representar el 25 al 40% de las neoplasias malignas del intestino delgado. De acuerdo a las generalidades de la epidemiología respecto al adenocarcinoma, este va a representar menos del 2% de todos los tumores del tracto digestivo. Sin embargo, será el tumor maligno más frecuente del intestino delgado. De acuerdo a la prevalencia, esta será de 0,5 a 3 en 100.000 habitantes. Y el predominio por el sexo va a ser más frecuente en hombres, con una relación de 2 a 2,6 a 1. La edad de presentación será de 50 a 70 años. Ahora bien, la localización. Nosotros como radiólogos debemos de saber dónde ir a buscar este tipo de tumores. Y pues bueno, la presentación acorde a la localización será en duodeno distal o yeyuno proximal. Sin embargo, en la unión duodeno-yeyunal será la localización más frecuente. De acuerdo al cuadro clínico, generalmente este se va a presentar con manifestaciones tardías, como dolor abdominal inespecífico o datos de obstrucción en un 90%, sangrado con anemia un 50%, una lesión abdominal palpable hasta el 30% y puede existir la pérdida de peso, vómito o ictericia. La ictericia va a aparecer si está la lesión adyacente a la ámpula de Vater y suele manifestarse tardíamente con crisis suboclusivas, cuando esto se ocluye más de 2/3 de la luz debido a la notable tolerancia del intestino delgado al fenómeno obstructivo. Muy bien, ahora tenemos los datos por imagen y vamos a iniciar con la fluoroscopía. ¿Cuáles van a ser las características por imagen? Pues bueno, vamos a tener un defecto de llenado, vamos a tener también el lumen irregular con bordes salientes, puede o no existir ulceración, habrá estenosis estrecha y rígida con dilatación postestenótica y puede darnos la imagen de una manzana mordida o el corazón de una manzana. Y en esta imagen se trata de una magnificación de un tránsito intestinal con cono de compresión, en el cual se observa como dato positivo señalado con la flecha blanca a nivel de hilio un defecto de llenado concéntrico de bordes irregulares con paso filiforme del medio de contraste. Esto en relación al signo de la manzana mordida o corazón de manzana en un paciente con diagnóstico de adenocarcinoma. Ahora los datos radiológicos por tomografía computada. Principalmente, pues estos serán los datos que nosotros podemos encontrar como engrosamiento de la pared, tumor con estenosis y obstrucción de la luz. Puede presentarse como una invaginación con adenopatías mesentéricas. Además, al paso del medio del contraste, puede tener un realce moderado y debemos de buscar metástasis, principalmente en hígado. Sin embargo, también puede existir en peritoneo u en ovarios. Y de este lado podemos observar una magnificación de una tomografía de abdomen en reconstrucción coronal en una fase contrastada, en el cual se señala como dato positivo con la flecha amarilla una lesión estenótica duodenal. Sin embargo, la flecha roja nos hace énfasis en que no se puede delimitar bien con el páncreas.
Sin embargo, se observa una dilatación preestenótica del duodeno y esto en relación con un paciente con diagnóstico de adenocarcinoma. Ahora presento estas dos imágenes de tomografía que son magnificaciones de una tomografía de abdomen con contraste oral positivo, en el cual las flechas rojas señalan pues nuestro dato clave, en el cual señalan engrosamiento irregular de la pared del duodeno distal, lo cual provoca una disminución en la luz intestinal en relación a un adenocarcinoma. Aquí presento otro ejemplo en donde se hace evidente el dato positivo señalado con las flechas amarillas, la zona de estenosis por la lesión tumoral. Sin embargo, también vemos la dilatación preestenótica en un paciente con el mismo diagnóstico de adenocarcinoma duodenal. Por último, el tratamiento. Si el adenocarcinoma se encuentra en la primera y la segunda porción del duodeno, se hará una pancreatoduodenectomía y si se encuentra en el duodeno distal, pues esta va a ser una resección segmental. Secundario al retraso del diagnóstico, se va a asociar a un pobre diagnóstico. Continuamos con el último tema de neoplasias malignas, que es linfoma. Como introducción, vamos a definir qué es linfoma. Este será un tumor maligno de linfocitos B no Hodgkin del intestino. Este va a representar un grupo heterogéneo de neoplasias con clínica, pronóstico, histología y manifestaciones radiológicas variables. El linfoma gastrointestinal afecta a todos los elementos linfoides del intestino y estos van a estar entre la lámina propia y la submucosa. Las neoplasias linfomatosas pueden ocurrir en cualquier segmento del tracto gastrointestinal, estas ya sean de origen primario o de origen secundario, y la afectación gastrointestinal secundaria es común por el frecuente origen de linfomas de mesenterio o de sus ganglios linfáticos. De acuerdo a la epidemiología, es importante mencionar que el tracto gastrointestinal es el órgano extranodal más común y representa el segundo sitio más frecuente del linfoma primario. Puede manifestarse en el estómago en un 51%, seguido del intestino delgado en un 33%, colon en un 16% y el esófago en un menos del 1%. Y es importante mencionar que en el intestino delgado existe abundante tejido linfoide, tanto en la lámina propia como en la submucosa, que es donde se encuentran las placas de Peyer. Es una especie de nódulos compuestos de 30 a 40 folículos linfoides. Y el mayor acúmulo de estas placas en el ileón distal hace que este sea el lugar más frecuente del asiento del linfoma primario. Si bien la localización puede variar según el tipo histológico del linfoma, así el linfoma de células T asociado a enteropatías va a predominar tanto en yeyuno y el linfoma folicular en el duodeno. Los factores de riesgo, estos van a estar asociados a infección por Helicobacter pylori, a receptores de trasplantes en un paciente con VIH, a enfermedad celíaca o a enfermedad intestinal inflamatoria. De acuerdo a la epidemiología, tenemos la incidencia que va de 1.9 en 100.000 habitantes por año de linfoma no Hodgkin extramural. La predilección por sexo será mayor en hombres en una relación 3:1 y en la edad va a haber un doble pico de presentación. La primera será en pacientes menores de 10 años y el segundo pico de presentación será una media de 53 años. Es importante saber que es el tumor gastrointestinal más frecuente en niños. El cuadro clínico no siempre será específico. Este puede aparecer meses o años antes de que se establezca el diagnóstico. Sin embargo, es importante saber que los pacientes pueden presentar dolor, pérdida de peso, anemia, un tumor palpable o presentar síndrome de mala absorción, diarrea, abdomen agudo, datos de obstrucción o perforación. De acuerdo a los criterios diagnósticos, tenemos a los criterios de Dawson.
los cuales van a ejemplificarse por 5 puntos, el cual el primero es la ausencia de linfadenopatías periféricas, el segundo, ausencia de linfadenopatías mediastinales que van a ser vistos en la radiografía de tórax, tercero, frotis de sangre periférica normal, el cuarto, durante la laparotomía, el compromiso de solo esófago, estómago y el intestino o de solo ganglios regionales. Y el último es la ausencia de compromiso hepático y esplénico, excepto por la diseminación directa de la enfermedad a partir de un foco contiguo. De acuerdo a los datos por imagen, vamos a iniciar con los datos tomográficos, en el cual debemos saber que se van a dividir en 4 formas. La primera es de tipo infiltrante, que esta va a ser el tipo más común de cómo se va a manifestar. Esta será por un engrosamiento circunferencial de un segmento de intestino mayor a 2 centímetros. Los bordes pueden ser lobulados, puede presentar una densidad homogénea y un realce mínimo tras el paso del medio de contraste, como es evidente en esta porción de duodeno de esta tomografía computada de abdomen contrastada, además de una dilatación aneurismática como infiltración de la capa muscular. Es importante saber que la mayoría de los linfomas pues no van a producir una reacción desmoplástica. Es por eso que vamos a encontrar de manera infrecuente datos de estrechamiento de la luz, aun si existe enfermedad extensa. Es por esto que los datos de obstrucción generalmente no van a ser frecuentes en este tipo de tumor. Y esta característica nos va a ayudar con el diagnóstico diferencial con otras lesiones tumorales, como la comentada en el tema previo, que es el adenocarcinoma. En esta imagen solo vemos la dilatación aneurismática sin presencia de estenosis. Y también debemos saber que cuando el linfoma infiltra la capa muscular y destruye el plexo mioentérico, va a disminuir la tonosidad de la pared y esto es lo que va a generar pues, la misma dilatación de la asa de intestino. Este hallazgo es bastante característico pues, de los linfomas y también puede verse en otras entidades como los tumores de tipo GIST, en los leiomiosarcomas o en la metástasis de carcinomas broncogénicos. El segundo tipo de presentación por tomografía será el de tipo nodular, en el cual será representado por múltiples nódulos submucosos. Esa es la característica de este tipo de linfoma, el cual va a ser de distribución irregular y generalmente va a dar la imagen en ojo de buey. Es importante resaltar que este patrón nodular va a obligar a realizar el diagnóstico diferencial con las metástasis por melanoma, con el sarcoma de Kaposi o con la enfermedad de Crohn en su fase inactiva, ya que si bien el linfoma del patrón nodular es mucho más extenso que en otras entidades. El tercer patrón del linfoma será el de tipo polipoide. Las características generales de estos es que pueden ser múltiples o únicos. Estos tienden a invaginarse y también pueden dar la imagen de ojo de buey si presentan una ulceración. Estas son dos imágenes de una enterotomografía de abdomen, en la cual la primera es en adquisición transversal con su reconstrucción coronal, en el que se observa con las flechas rojas una lesión polipoidea intraluminal. Esto está causando una invaginación yeyuno-yeyunal. Esto en un paciente con diagnóstico de un linfoma intestinal. Es importante señalar que el diagnóstico diferencial de este patrón habría que incluir a la hiperplasia nodular linfoide, a los síndromes de poliposis gastrointestinal, a los GIST, a los adenomas y a las metástasis. La cuarta forma de presentación es de tipo endoexcéntrico, en la cual va a ser característico el engrosamiento de la pared intestinal. También veremos una lesión intraluminal con crecimiento excéntrico. Puede estar ulcerado con o sin perforación al tejido mesentérico adyacente, además de presentar adenopatías regionales y esta se va a asociar a una linfomatosis peritoneal.
Y en estas imágenes se trata de una enterotomografía en adquisición tanto transversal como las reconstrucciones en coronal, en donde se observa engrosamiento de la pared de intestino delgado, que va a mostrar unos márgenes bien definidos con dilatación aneurismática segmentaria de la luz intestinal, que esto está señalado por la flecha roja. Además, podemos encontrar adenopatías regionales señaladas por la flecha blanca y un crecimiento excéntrico hacia la luz de la raíz del mesenterio. Esto está señalado por las flechas azules. Esto en relación a un paciente con diagnóstico de linfoma. La clasificación para linfoma va a ser la de Ann Arbor. Esta va a ser la estratificación de los linfomas no hodgkinianos digestivos y va a estar dividido por 4 estadios. El primero va a estar el tumor limitado al tubo digestivo, sea con una localización única o con múltiples lesiones contiguas. El estadio 2 será un tumor con extensión intraabdominal a ganglios. Puede ser dividido en 2-1, que serán los ganglios locales paragástricos o paraintestinales. Y el 2-2 son ganglios distantes, en el cual pueden ser mesentéricos, paraórticos, paracavos, pélvicos o inguinales. El estadio 3E va a tener una presentación de la serosa con afectación por contigüidad de los órganos o tejidos adyacentes, y el estadio 4 será la afectación intestinal difusa o la existencia de afectación supradiafragmática o medular. De acuerdo al tratamiento, el linfoma será necesario hacer resección quirúrgica solo para las lesiones con datos de hemorragia, una perforación, con datos de obstrucción o con una dilatación aneurismática, que generalmente van a ser la presentación de todos los linfomas. Además, pueden hacer un abordaje mínimamente invasivo para aquellos tumores que fueron detectados con un tamaño pequeño. Además de que también pueden ser candidatos a quimio y radioterapia. Como conclusiones, el médico radiólogo debe conocer y participar en el algoritmo integral para llegar al diagnóstico en tiempo y forma adecuados. Conocer la anatomía, así como los diferentes signos radiológicos específicos para realizar el diagnóstico diferencial de cada una de las entidades. Además, saber reconocer los datos intestinales como no intestinales de las entidades nosológicas abordadas en esta presentación. Esto dará un mejor diagnóstico para el paciente y con esto el tratamiento será oportuno. Con esto concluyo mi presentación y dejo la bibliografía para que la puedan consultar. Muchas gracias.